Y nos metemos para lo que nos ha dejado la tarea legislativa la semana pasada, celebraciones, ¿no? En este caso que efectivamente tiene que ver con el acompañamiento de uno de los poderes de la República Argentina, nuevamente a la universidad pública, en aquella jornada que podemos ya tildar como histórica, cuarta vez que llegó la ley de financiamiento al Congreso, en este caso el Senado de la Nación, el jueves pasado, y cuarta vez que el Senado le dice que sí a las universidades, y efectivamente vamos a meternos en esta situación, primero porque queda una tarea, obviamente, que tiene que ver con el cuidado, con la vigilancia, con la instancia quizás de toda la comunidad, no solo universitaria, sino en términos generales de los argentinos y argentinas, que tiene que ver con continuar la batalla por la defensa de esa ley, en este caso de financiamiento universitario. El rechazo justamente al veto a la ley de financiamiento es esa noticia que traemos hoy para pensar con la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Flavia Terilli, que está aquí con nosotros y nosotras. ¿Cómo anda, Flavia? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Bueno, estamos acá atravesando la jornada política movidita, me decías vos. Estuve cargada de información hoy. Y es un día muy intenso, sí, pero volviendo al tema de la ley de financiamiento universitario, la verdad es que por lo menos por unos días celebremos, porque en efecto lo que ocurrió es una victoria muy importante del proyecto universitario en su conjunto, también de la defensa del Hospital Garrahan, que me parece que uno de los aspectos interesantes de esta vuelta de las dos leyes fue el hecho de haber asociado las dos luchas en las marchas y también en el tratamiento en el recinto, ¿no? Digo celebrar porque después sabemos que hay mucho por hacer, sabemos que la ley debería ser promulgada, que no lo será, o lo será, pero diciendo que queda suspendida su aplicación hasta que se determine de dónde pueden venir los fondos. La verdad es que los senadores en el tratamiento el jueves pasado dieron varias ideas de dónde podrían venir los fondos. Por ejemplo, hablaron de lo que se había dilapidado de las reservas del Banco Central para defender el precio del dólar, hablaron de lo que significó la suspensión de las retenciones durante el escaso tiempo en el que esto estuvo suspendido y compararon ese monto con lo que requiere el sistema universitario y con lo que requiere la salud, particularmente la salud pediátrica, y es claro que plata hay, como suele decir nuestro vicerrector, plata hay. El problema en todo caso es que la idea del gobierno es que no debería haber, no es que no hay, sino que no debería haber. Me parece que esa es la discusión que se viene ahora, que habrá que darla cuando se discuta el presupuesto del año que viene, si es que se discute, ¿no? Claro, sí, tenemos esta instancia, ¿no?, que tiene que ver con terminar presupuestariamente este 2025 para las universidades, que viene siendo una tarea hiper difícil, ¿no? En términos generales tenemos que decir eso, y también tiene que ver con la proyección del año que viene. Si tuviéramos que pensar en estos meses que nos quedan, ¿qué es lo que se viene para quienes gestionan las universidades, Flavia? Y acá te pongo y te consulto en tu rol justamente de conductora de esta universidad en el conurbano, ¿no? Creo que lo más importante en este momento es tratar de encontrar la manera de sostener el trabajo, tanto docente como no docente, en un contexto donde a quienes cobran los salarios más bajos de las dos escalas, de la escala salarial docente y no docente, se les está haciendo muy, muy difícil sostener la actividad. De mi parte, de nuestra parte como autoridades de la universidad, el reconocimiento al esfuerzo que todos y todas están haciendo. También sostener a nuestros estudiantes. Hoy todo es costo, todo es un costo, venir a estudiar es un costo, comprarte un sanguchito para pasar la tarde es un costo, y a veces los estudiantes también tienen que elegir entre venir y ahorrarse unos pesos, así que es muy importante que cuando vengan les pasen cosas valiosas para su formación. No hay nada más preocupante para mí que la universidad vacía, sin estudiantes habitándola, como suelen hacerlo en el parque, en la biblioteca, en todos los sitios en los cuales solemos encontrarlos cuando están acá y están concurriendo. Y cerrar el año, que implica para nosotros discutir el presupuesto del año que viene, por tercer año consecutivo, sin una hipótesis cierta de cuál va a ser el presupuesto. Esta será la última vez que me toque en esta gestión discutir el presupuesto universitario, ya sería la tercera de las 4 en que discutimos el presupuesto sin ninguna idea de lo que va a pasar con el presupuesto nacional. Es realmente
preocupante. Si me preguntás, mi impresión es que la movida del gobierno va a ser nuevamente no tener presupuesto. O dicho de otra manera, la Cámara de Diputados va a introducir tal grado de modificación al proyecto de ley de presupuesto que el gobierno se va a retirar de la discusión, no vamos a tener presupuesto, va a haber nuevamente una prórroga y va a haber que seguir imaginando formas de dar la pelea que hay que dar. Ese dibujo que escuchamos hace un par de semanas en esa cadena nacional respecto del presupuesto para las universidades, ¿resuelve algo? A ver, si a nosotros nos dieran el presupuesto que el presidente de la Nación anunció, nosotros lo único que tendríamos es el presupuesto de hoy prorrogado hasta fin de año. Esto es ninguna recuperación salarial, ninguna recuperación del valor de los gastos de funcionamiento respecto de la inflación, ningún reinicio de obras públicas en las universidades, ninguna línea de financiamiento para proyectos de investigación, para proyectos de extensión. Por supuesto que el presidente puede decir en términos nominales que hay un incremento presupuestario, pero hay un incremento presupuestario simplemente porque está aplicando el ajuste salarial que viene realizando al conjunto del año 2025. Con esa lógica que expuso el presidente, las universidades vamos a seguir como estamos, esto quiere decir con empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras, con deterioro de las condiciones de infraestructura en general y en particular del mantenimiento, con muchas dificultades para sostener la investigación. Nuestra universidad llegó a tener en su momento, diría, más álgido, que creo que fue por allá por el año 2022-2023, más de 50 proyectos de investigación de los financiados por los fondos del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy nos quedan 3 y el año que viene es su último año. Esa es la realidad del financiamiento. Y una universidad que no hace investigación, que no tiene fondos para hacer extensión, que no tiene fondos para hacer promoción de la cultura en su territorio, es una universidad que no es que solo queda restringida a enseñar, sino que la propia enseñanza se empobrece, porque cuando una profesora o un profesor universitario enseña, no enseña algo que leyó por ahí. Total. Y que en todo caso va y lo cuenta. Enseña algo que está vinculado con lo que está investigando, con lo que está estudiando. Entonces, cuando no se puede investigar, se deteriora también la formación. Me parece que es interesante para quienes nos están escuchando, nos dirigimos al público general, pero también a la comunidad de las universidades que nos escuchan en Cruce. ¿Cuál es la tarea de las comunidades universitarias en lo que resta del año? Porque yo puse ahí el término del cuidado, la vigilancia, un poco impulsada por cómo vos cerrabas la jornada histórica del jueves y decías, nos queda una tarea a las comunidades universitarias del cuidado de esta ley, que al fin y al cabo es el cuidado de las instituciones que llevan adelante la educación pública, la ciencia y la técnica en nuestro país. ¿Qué es lo que se viene? Creo que se viene esto que vos llamás el cuidado de la ley, seguirla en el debate presupuestario. Y también se viene, yo decía el otro día, seguir haciendo docencia, porque todavía hay que explicar lo que ya para nosotros es muy sabido, muy conocido, probablemente para los y las oyentes del mundo universitario también sea muy conocido, pero todavía hay que volver sobre eso, porque cuando un senador en el debate del jueves pasado decía, el presupuesto universitario es tanto, tienen tantos egresados por año, entonces cada egresado me cuesta tanto, está interpretando que lo único que hace la universidad, como si fuera poco, ¿no? Sí. Pero que lo único que hace la universidad es formar. Y vuelvo a decir, la universidad no forma algo así como por delegación de alguna autoridad científica que está en otro lado, es la propia autoridad científica en los campos en los que investiga, y entonces lo que hace es mucho más que formar. No se puede seguir discutiendo números sin conocer lo que hacemos las universidades, y por eso nosotros aprovechamos cada instancia que tenemos para difundir lo que hacemos. El sábado estuve, por ejemplo, en el Festival FAN, en el Festival Artístico del Noroeste, que era la 8ª edición del festival, y otra vez en el auditorio dirigiéndome a gente que había venido a escuchar a una banda. Sí. Bueno, otra vez decir, esto también es de la universidad pública. Claro. Esto es parte de lo que nosotros somos y hacemos y parte de aquello para lo cual estamos exigiendo el presupuesto que requerimos. Creo que lo que queda de acá a fin de año va a ser muy difícil.
políticamente va a ser muy difícil porque el gobierno está complicado, no cabe la menor duda, y porque el punto fuerte del cierre del año, que encima coincide con el ciclo electoral, es la discusión presupuestaria. Tal vez si las cosas estuviesen separadas podríamos justamente analizarlas de manera diferente, pero va a estar muy mezclado el debate presupuestario con la campaña política vinculada con las elecciones, y entonces creo que el presupuesto va a ser parte del botín en este proceso, y ya sabemos cómo lo resuelve el gobierno. Lo resuelve retirando el presupuesto, prorrogando el ejecutado vigente. Y la prórroga del ejecutado es un problema, porque cuando ellos te dicen de dónde voy a sacar la plata o no hay plata, hacen una operación que ojalá me salga explicarla de manera sencilla. Ellos dicen, bueno, por ejemplo, ustedes reclaman dinero para obras de infraestructura. Yo voy al renglón presupuestario, que es la prórroga de la prórroga de la prórroga del ejecutado, y dicen, pero acá no hay plata. No hay, pero había. Claro. Y una vez que no la ejecutaste, que la enviaste a otros rubros del presupuesto, la quitaste de la línea que tenía. Entonces la comparación no es con los fondos que tiene el ejecutado, porque ya sabemos que no hicieron obras. La comparación es con los fondos que había cuando había presupuesto para obras universitarias. Flavia, en caso de que se dé la situación que se dio con la ley de emergencia en discapacidad, que es justamente promulgación más suspensión, ¿queda algo ahí para hacer? Yo creo que el CIN va a tener que tomar una posición pública sobre este tema. Hay que discutir si se hace como consejo o si se hace todas las universidades juntas, que es el consejo, pero desde el punto de vista jurídico es otro tipo de entidad, pero creo que hay que hacer algún tipo de presentación. La verdad que no podemos tener un gobierno, un poder ejecutivo, mejor dicho, porque el gobierno es más que el poder ejecutivo, un poder ejecutivo que anuncia descaradamente que no va a cumplir las leyes, que usó su facultad de vetarlas, claro, hasta ahí llegó, le rechazan el veto y aún así dice no las voy a cumplir. La verdad es inadmisible, es un paso grave en términos del sistema republicano, y creo que en interés de las propias universidades, pero también en interés de los poderes de la República, de lo que a cada uno le compete, el Consejo Interuniversitario algo va a tener que hacer. Y me pregunto qué hará el Congreso, porque el sujeto agraviado acá es el Congreso. Sí, totalmente. O sea, el sujeto que emite las leyes y que se encuentra con un ejecutivo que las veta y que cuando el Congreso insiste dice que no las va a cumplir, bueno, es el Congreso de la Nación. ¿Qué va a hacer el Congreso de la Nación con este Poder Ejecutivo? Ahí, nos queda esa pregunta que seguramente seguiremos desandando en el cruce. Flavia, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes. Flavia Terici con nosotros y nosotras en Fingiendo Demencia, la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde el conurbano, de 13 a 16. Estás en Fingiendo Demencia.